Bueno, alquilar en Argentina, alquilar en Córdoba, alquilar en cualquier localidad del interior es complicado, ¿no? Muy complicado. Los inquilinos se han agrupado, tienen una federación y está Maximiliano Vitar. Nuevamente nos visita, te agradecemos mucho. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿el 42% de los ingresos de una familia se van en los gastos de alquiler, Maxi? En un 45%, en un promedio a nivel nacional de una encuesta que realizamos en los primeros días de agosto. Duró 10 días y tuvo cerca de 5.000 encuestados. Para nosotros fue un número preocupante, pero tampoco fue un número que nos sorprendió. Realmente demostraba lo que venimos planteando nosotros, que el avance de los aumentos de los alquileres sigue avanzando sobre el valor o lo que uno cobra como inquilino. Claro. Digo, ¿te piden las inmobiliarias, que son las que normalmente tienen en su cargo los alquileres, te piden condiciones extra, además del pago del alquiler o el pago de un depósito y demás? Sí, los requisitos siempre son, y particularmente en Córdoba, son bastante complicados. La realidad es que Córdoba es un polo estudiantil bastante importante y dentro de ese polo estudiantil hay mucha gente del interior, no solo de la provincia, sino también del país. Sí, claro. Y muchas veces exigen depósitos o garantías propietarias que son dentro de la provincia, y ahí hay muchos estudiantes, por ejemplo, del norte, que no tienen un inmueble acá. Entonces empieza a hacerse muchas trabas con respecto a este tema y realmente se hace muy complicado algunas veces alquilar, o en su defecto alquilar de alguna manera justa, porque cuando vos no cumplís ciertos requisitos te empiezan a exigir otros o te aumentan el valor del alquiler. Bien, Maxi, hay una cuestión de necesidad de ambos lados. Digo, por un lado, un inversor, una persona que tal vez tiene una propiedad y dice, bueno, voy a alquilar para generar un ingreso y está en su derecho en, digamos, cobrar y recibir dinero por eso. Y en el otro lado, alguien que necesita un techo y que su única posibilidad es pagar un alquiler. ¿Cuál es el proyecto? ¿Hay algún tope que se le pueda poner? Bueno, nosotros lo que planteamos en realidad es un equilibrio. Nosotros no planteamos un tope, porque también muchas veces se termina generando una desviación en este sentido. Nosotros no planteamos una congelación de los alquileres ni un tope. Sí planteamos que los aumentos de los alquileres sean bajo un parámetro objetivo. Bien. Es decir, la propuesta nuestra es que surja un índice que sea en partes iguales entre inflación y salario. Así, vos tenés una inflación del 30% y los salarios son del 20%, vos vas a tener un 25% de aumento para el próximo año de manera anual. Lo que pasa es que hoy viene pasando que nosotros estamos teniendo aumentos por encima no solo de nuestra recuperación salarial, sino también por encima de la inflación. El año pasado fue así. El año pasado nosotros teníamos acuerdos o se firmaban aumentos de alquileres entre un 12,5% y un 15% cada 6 meses, que hacían el acumulado entre un 26, 27% a un 33%, y la inflación fue del 26% y los salarios fueron del 20%. Y eso se empieza a reflejar en lo que nosotros planteamos. El 45% en promedio a nivel nacional es lo que destina un inquilino de su salario en alquiler. Y algo importante para destacar, que en Córdoba tiene mucho más relevancia, es que esto no se incluye ni impuestos ni expensas. Si ya incorporamos impuestos, expensas y ni hablar de los servicios, ya estamos hablando del 60-70% de un salario se destina solamente en alquiler. Y en Córdoba tenemos la particularidad de que el mercado inmobiliario ha logrado imponer que los inquilinos paguen todos los impuestos. Porque en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un promedio del 40% de su población alquila, el propietario paga el impuesto de renta y el inquilino paga lo que sería el impuesto municipal. Claro. Entonces, para nosotros, para Córdoba, esta situación es muy complicada. No solo que estamos por encima de la media nacional, acá en Córdoba salió el resultado que era casi el 47% del sueldo, sino que además pagamos no solo todos los impuestos, sino que en algunos casos, como Nueva Córdoba o General Paz, algunos inmobiliarios nos están imponiendo hasta las expensas extraordinarias, que es algo que nunca hemos pagado. Claro. De todas maneras, en Buenos Aires, perdón, Joel, ya te dejo tu pregunta, lo mío es muy breve.
en Buenos Aires los alquileres son mucho más caros que en Córdoba, ¿no? Sí, sí, pero todo tiene también una proporción, por eso nosotros no planteamos hacer un análisis de cuánto se paga de alquiler con el sueldo promedio. Correcto. Lo que nosotros hicimos en la encuesta es cuánto destinas de tu salario en alquilar, cuánto es la proporción, sin tener en cuenta ni impuestos ni expensas, y realmente nos salió este número que es preocupante, obviamente. En relación a la presión o la fijación de las condiciones, ¿qué rol juega el verdadero dueño del inmueble y la inmobiliaria? ¿Son conscientes de eso? Sí, lo que pasa es que nosotros venimos discutiendo en realidad el rol que tiene la mayoría, no todas las inmobiliarias, la mayoría de las inmobiliarias en este sentido, de que el inquilino es un rehén porque no tiene un lugar para vivir. Entonces, el margen de negociación que tiene uno es muy chico. O sea, desde el momento que vos te querés sentar a discutir el precio, las condiciones, o tenés un problema ya en una vivienda, la respuesta del otro lado es, si no te gusta, ándate. Si no te gusta, no alquiles. Y vos en algún momento, en algún lugar tenés que vivir. Y en ese caso, las inmobiliarias empiezan a tomar un rol más de vocero de los propietarios, porque en realidad, mientras vos más propiedades tenés como inmobiliaria, tenés más comisión. Paradójicamente, la comisión la paga el inquilino. Entonces, pero bueno, en realidad es, mientras vos más poder tenés, entonces si tenés un propietario que tiene 50 propiedades y viene tu inmobiliaria y vos le empezás a decir, no, bueno, pero este derecho del inquilino, dice, no, bueno, si voy a tener tantos problemas, se lo llevo a otra. Entonces, eso es lo que pasa hoy en el mercado inmobiliario. Me quedo también con esto que nombrabas recién de las expensas. Las expensas este año han aumentado casi en un 60% en algunos casos, y muchas veces hasta los propietarios no aumentan los alquileres para que el inquilino pueda pagar para que no se genere esa deuda. Sí, sí. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Se está trabajando en algún tipo de regulación? Porque también hay grandes diferencias entre edificios y edificios en el pago de expensas. Sí, sí. Nosotros a principio de año empezábamos a recibir muchas consultas. Nosotros atendemos todos los martes de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche en la Bici El Ángel, y empezábamos a recibir muchas consultas con respecto a este tema. La preocupación del aumento de las expensas. Lo primero que nos encontramos es que en realidad el inquilino no tiene una claridad de qué es lo que paga en expensas. Correcto. Hay muchos gastos que se incorporan como expensas ordinarias, que son las que tendremos que pagar, que en realidad no son expensas ordinarias, sino son extraordinarias. Entonces, venimos planteando y hemos presentado un proyecto en la legislatura que esperemos que avance y se logre la aprobación este año, que buscamos un registro público de administradores, que con este sentido buscamos, por un lado, certificar o saber realmente si esa persona es idónea para poder administrar, porque se establecen ciertos requisitos para poder administrar. Hoy cualquier persona puede administrar. O sea, si tiene un título o no tiene título, si tiene capacidad o no tiene capacidad, no se exige nada. Hoy cualquiera puede administrar. Entonces, brindar un piso de idoneidad o de calificación, que para nosotros sería muy importante. Lo segundo es brindar un detalle claro de cómo se debe detallar las expensas en ordinarias, extraordinarias, e incluso incorporar las cuestiones más particulares que son las multas. Hay muchos, en Nueva Córdoba hay muchos inquilinos que son jóvenes y los multan por distintas circunstancias, y eso no se ve reflejado en la disminución de las expensas. Entonces, brindar un espacio específico para poder saber qué se hace con ese manejo de fondos, y por último también brindar algún tipo de respuesta mucho más rápida, que no sea la judicial o sea la instancia administrativa, que demora muchísimo tiempo y dinero, que es, bueno, si no cumplen con los requisitos o las obligaciones que están establecidos también en el proyecto, multa, suspensión o hasta exclusión del registro. De esta manera generamos, particularmente para los inquilinos, como recién decías, nosotros no tenemos muchas veces voto en las asambleas o no nos dan respuesta a nosotros porque no somos los propietarios. Entonces, de esta manera tener un trato mucho más directo y una exigencia mucho más directa de los deberes que tienen que cumplir, y por el otro lado también brindar la posibilidad de que los propietarios también empiecen a tener un control mucho más exhaustivo, porque no solo perjudica a los inquilinos, sino también a los propietarios. Claro. Que en este sentido, no solo que hay propietarios que pagan expensas porque son dueños de sus propiedades y viven ahí, sino también que cuando la expensa empieza a tener tanto volumen, tiene que resignar su rentabilidad, porque, bueno,
del bolsillo, o sea, el alquiler sale de mi bolsillo. Quiero quedarme con algo que dijiste que es bien de servicio, que vos estabas en la federación o hay un grupo de personas atendiendo inquietudes. Sí. Contanos a qué hora, qué día, repetirnos y la dirección. Bueno, nosotros atendemos todos los martes desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche en la Villa del Ángel, 27 de abril 339. Brindamos una orientación jurídica. Ahí le brindamos más que todo los derechos que tienen los inquilinos y cómo pueden defenderse sobre ciertos abusos. Hay muchas veces que nosotros no sabemos realmente qué es lo que tenemos que pagar y no, y cuáles son nuestros derechos. Bueno, ese es el rol que estamos brindando de manera gratuita. La idea es que se acerquen e incluso que se sumen. Nosotros consideramos que somos en Córdoba casi 800.000 personas que estamos en situación de inquilinato. Si nosotros empezamos a sumarnos a esta lucha, a comprometernos con esto, consideramos de Inquilinos Córdoba que vamos a conseguir muchos cambios y defender muchos derechos también. Pensaba por ahí en las condiciones para un contrato. Digo, ¿cuáles son las posibilidades hoy que tiene un inquilino de sentarse a charlar al menos una cláusula? Porque terminan siendo prácticamente contratos por adhesión. O sea, una parte fija todas las condiciones, el otro acepta o no acepta. ¿Aceptás o no? Exactamente, se termina siendo así, era como te comentaba recién, cuando uno intenta discutir alguna cuestión, incluso modificaciones o reglamentaciones que ya tiene el nuevo código. O sea, hoy establece el código que no es necesario avisar 60 días antes para poder rescindir el contrato. Y hay contratos que son contratos modelos que hoy están exigiendo eso y después se lo exigen a los inquilinos. Nosotros tenemos que interceder o hablar con ese inmobiliario y ese inmobiliario, después de que nos cita a nosotros o que nosotros intercedemos, ahí el inmobiliario reconoce que eso ya no está en uso. Pero tenemos que llegar a esa instancia, cuando en realidad supuestamente la inmobiliaria es un intermediario y debe defender los dos derechos, el del propietario y el del inquilino. Sigue habiendo abusos en la negociación de un contrato hacia el otro. Bien es sabido que, a ver, el mudarse es una de las, está comprobado, es muy una de las traumático. situaciones más traumáticas de la vida. Sí, Hay sí, estudios sobre esto. Sí. Digo, sigue habiendo aprovechamiento entre la renovación de un contrato y otro, porque es sabido que si uno no renueva se tiene que ir. Digo, ¿hay aprovechamiento ahí? Y sí, lo que nosotros notamos es que muchas veces nos dicen, los propietarios nos dicen que van a renovar. Y bueno, uno piensa que va a haber un acomodamiento medianamente normal o justo, pero bueno, 15 días antes nos dicen, no, bueno, la condición es esta, la condición es esta y la condición es esta. Y cuando uno empieza a analizar esas condiciones, realmente se hace muy difícil y como no tiene tiempo, por eso en el proyecto de ley a nivel nacional establece un plazo de 60 días para que se sienten las partes a renegociar el nuevo contrato. Así das una cierta previsibilidad y sabes con cierta anticipación si vos podés sentarte a negociar y tenés el tiempo de aceptar esas condiciones y continuar el contrato o en su defecto ya saber y empezar a buscar otro lugar u otro inmueble. Maxi, evidentemente acá lo que se ve tanto en los alquileres como en los cobros de expensas son los intermediarios, las administraciones y las inmobiliarias. ¿Cuánto se supone que ellos cobran por estos servicios? Bueno, está... O sea, digo, ese porcentaje sí. debe haber un porcentaje que estos intermediarios cobran. En la administración no está regulado. Muchas veces, o lo que plantea es entre un 1 y un 3% de la masa que se administra, pero no está regulado. Muchas veces se plantea por unidades que tiene el departamento y esas cosas. Nosotros, pero sí en lo que es las inmobiliarias con respecto al alquiler, el contrato de alquiler, está establecido que es un 5% del valor total del contrato a cargo del inquilino, que es algo que nosotros venimos discutiendo, rechazando por lo que recién decís vos. Cuando la inmobiliaria se convierte en un simple vocero del propietario, no solo que tenemos que discutir con la inmobiliaria, sino que también hay que aceptar pagarle el honorario para alguien que ni siquiera nos defiende. Claro. Bien, tengo que cerrar. Lamentablemente se nos vuelve el tiempo. Una última pregunta, brevísima en respuesta. ¿Cuántos inquilinos hay en Córdoba, en la ciudad de Córdoba? Bueno, nosotros datos oficiales tenemos 2010,
que eran casi 600.000 inquilinos en toda la provincia. Hoy, haciendo un estudio con las encuestas permanentes de vivienda, estamos cerca de los 800.000 inquilinos en toda la provincia. Es casi el 30% de la población, que para nosotros es un número muy importante y que está muy afectado con respecto a este tema. Está bien. Maxi, te agradecemos No, mucho muchas gracias. la presencia en el programa. Gracias a usted.